Bien, vamos como todos los jueves a la entrevista. Estamos haciendo una saga de los grandes periodistas españoles de los últimos 15, 20, 30 años. El último día tuvimos al gran periodista deportivo, 240 partidos con la selección española, esa que ahora llaman La Roja, no sé muy bien por qué, para llamar la Plaza Roja la Plaza de Colón. Cosas del polanquismo. Pero hoy tenemos con nosotros a un personaje que acaba de publicar este libro que se presenta este lunes en el Instituto Cervantes. Un hombre solo, casi unas memorias de Julián Lago. Julián es una leyenda y una realidad del periodismo. Ha triunfado prácticamente en todos los ámbitos, especialmente el de la prensa escrita y el de la televisión. Y está con nosotros. Julián, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero que vaya muy bien el libro. No digo si has contado toda la verdad. Fíjate, te voy a decir una cosa. No me importa que no se venda. Así, o sea, para ti lo fundamental es escribirlo. Para mí lo fundamental es escribirlo porque fue un ejercicio de catarsis interior. Y hecha la catarsis, los resultados ya no me importan. Pero tienes una segunda parte contratada con Estiria, que es la, sí, tengo la editorial, ¿no? Le anima mucho, porque ahí hay muy poco, hay un 10% de lo que podría contar. Bueno, vamos a empezar con tu trayectoria, porque hay mucha gente joven que sigue Libertad Digital, muchos tienen la vocación, incluso aspiran a la profesión periodística, y claro, pues quieren saber cómo se triunfa en esto, etcétera. Lo primero etcétera. que tenías que hacerles a esos es disuadirles. Yo hago lo posible. Disuadirles. Por lo menos que hagan otra cosa. Como aquel que decía que no se entere mi madre que me dedico a la política. Ella sigue creyendo que estoy de pianista en una casa de putas. Bueno. Pues a los periodistas que quieren serlo, que se dediquen a otra cosa. Bueno, en el caso de que sea imposible, vamos a contarles tu vida para que tomen nota, ¿no? Bueno, tú naces en Valladolid. Valladolid. ¿En qué momento tienes la llamada de la selva periodística? Es decir, ¿en qué momento hay algún profesor, algún familiar, alguien que te mete el gusanillo? Prematuramente. O sea, yo, la primera revista dirigida por mí y vendida en un kiosco en Valladolid al módico precio de 1 peseta, se llamaba Biscúter, salió pues siendo un chaval yo de 12 años. Antes yo ya había escrito, me refugiaba mi melancolía en la escritura como muchísima gente, y además tenía la enorme suerte de un padre que, aunque era banquero, tenía algunos libros en casa, y yo aprendí a leer en un periódico que se llamaba España de Tánger, cuyo subdirector, por cierto, era Eduardo Aroteglen, un periódico de extrema izquierda. No, era un periódico del movimiento. La España de Tánger. La España de Tánger, que era un semanal tipo Sábana, y tenía una contraportada, no se me olvidará, que decía Ría y sonría, que era una portada de dibujos gráficos, de chistes gráficos. Pero a mí lo que me llamaba más la atención era una sección, una página entera, firmada por un tal José de Juanes. Estoy hablando yo con 8 o 9 años, no creas que estoy hablando con más, que decía: su problema no es un problema, que era un consultorio sentimental, y lo arreglaba todo. Mirad, un precursor de Zapatero. Su problema no es un problema. Sí, había sido antes de Zapatero, la señorita Francis, aquella también, que había. Querida amiga. Sí. Y ahora Zapatero. Bueno, Julián, ¿en qué momento te encauzas por el periodismo? ¿Podías haber hecho filosofía y letras y dedicarte a escribir novelas o cualquier otra cosa? Pues yo enseguida tengo esa inclinación muy pronto. Es decir, yo empiezo a trabajar como meritorio con 18 años en Norte de Castilla. Que es el gran periódico de Valladolid. Entonces era un gran periódico, yo creo que era de los pocos que habían resistido a la dictadura. Y con excelentes prosistas, además. Y estaba allí de delegado en el Consejo de Administración, puesto que nunca he visto nunca más. No consejero delegado, delegado del Consejo de Administración en la redacción, Miguel Delibes. Y entonces yo empezaba ya a colaborar,
me empecé a desarrollar como entrevistador y como caricaturista. Y bueno, ¿qué hacías? Como del arco, las dos cosas. Es que mi maestro fue del Arco, porque del Arco empezó en el Heraldo de Madrid como dibujante y hacía un pie de foto pequeñito, un pie de dibujo, de caricatura, muy pequeñito, porque era un hombre que no tenía una gran preparación y sin embargo tenía mucho talento y desarrolló una forma muy original de entrevistar, con mucha agilidad, con muchas respuestas y preguntas intencionadas y concatenadas. Muy breve, todo muy rítmico. Todo muy rítmico, que además después tenía un método curioso. Les obligaba a firmar todas y cada una de las cuartillas a los entrevistados. Para que no dijeran... Para que no le desmintieran luego, claro. para que no desmintieran. Y yo de aquella época yo le seguí muchísimo. O sea, yo era un chaval de 14 años y estaba suscrito a La Vanguardia, desde Valladolid. Sí, que es donde él estuvo muchos años. Claro. Yo nunca quise venir a Madrid. Me parecía que era una jungla donde había más política que mercado. Bueno, había de todo. Y en aquella época, insisto, Barcelona era una ciudad libre. Bueno, era siempre el faro de la libertad, de la modernidad, de las culturas, la falta de presión política, la falta de censura. Entonces, o sea, era lo de ahora, pero al revés. Yo enseguida empiezo a inclinarme por el género de la revista, haciendo bueno aquella máxima de que es un género que se escriben por dos y lo cobra uno. Sí. Bueno, pero tú has sido de los pocos que han cobrado bien, bueno, naturalmente ya cuando va adelante tu carrera. ¿Qué tenía la revista, aparte del hecho visual, que siendo caricaturista como eres tú, y además eso se nace, eso es muy difícil que te den clase? No, eso lo hice yo. Pero por eso digo pero tú tuviste un maestro para... Nada. Ah, ¿no? Nada, voluntad. Yo veía las caricaturas que hacían los grandes caricaturistas y veían cómo resolvía un ojo. Y ese ojo le repetía hasta la saciedad y esperaba que apareciera un personaje con ese ojo. Yo he hecho caricaturas por teléfono. Caramba. O sea, yo le preguntaba en la época sobre todo de la pretransición, donde en Madrid había mucho movimiento político, pero los personajes que estaban en la oposición tolerada ¿eran clandestinos o así? No tenían visualización gráfica. Claro. O sea, las agencias oficiales y los periódicos no dejaban sus iconos ahí. Y entonces yo me acuerdo que preguntaba, ¿usted a quién se parece más? ¿A Zori, a Santos o a Cobeso? Son los tres grandes humoristas de la época. Y entonces el personaje me decía, hombre, yo soy como Zori, pero creo que tengo los ojos de otro color. Y así iba yo. Bueno, esto puede parecer, pero así he hecho yo más de una caricatura. Bueno, ¿qué es lo que estudias, cómo estudias y en qué momento te lanzas ya profesionalmente al periodismo? Yo empiezo a hacer a la vez Derecho y Comercio. Eso es tu padre que te quería llevar. No, eso era el pragmatismo mío. Sí, también. Dije, un hermano mío que era abogado me dijo, oye, esto va fatal. Yo llevo 10 años de pasante y aquí... No. Digo, bueno, y yo como en aquella época estaba con muchas ganas de casarme, porque yo nací casado. Naciste por lo menos con una vocación irrefrenable, a casarte en cuanto has tenido oportunidad. Y entonces yo empecé a hacer periodismo. Me acuerdo que el primer día que ingresé en unas oposiciones en el Banco Castellano, en el Desaparecido Banco Castellano, yo tendría 20 años, ese día empecé a trabajar de forma asidua, aunque con carácter de meritorio, en el norte de Castilla todos los días. ¿Cuándo das el salto a una presencia más tuya? Porque el norte de Castilla era un periódico tan importante que en el fondo todos estaban en el norte de Castilla. Tú has llegado a estar en alguna revista, estoy pensando sobre todo en las dos últimas de grandes éxitos, sí. Tiempo y Tribuna, que era más bien la revista de Julián Lago. ¿Cómo se produce ese paso del periodista de base a la estrella? Los editores no te lo perdonan, Hombre, claro. Nunca. Los liderazgos firmes tienen un peaje muy alto, al final.
De las muchas revistas donde tú estuviste en esos años de la transición y hasta los años felipistas, que eran De uno durísimos. me echa Felipe González, ¿De de cuál? Tiempo. De Tiempo. Y de Tribuna me echa Mario Conde. A través del dueño, entonces, ¿no? De presiones sí. financieras. ¿Qué recuerdas de las revistas de esos años? O sea, primero, ¿qué recuerdas de los años de la transición, los primeros de UCD, que en muchos aspectos eran de transición también? Bueno, a mí me parecía unos años de fantasía. Eran unos momentos de un gran romanticismo. Te acababas creyendo que efectivamente se estaba produciendo un cambio gracias a que tú por las mañanas te levantabas y empezabas a reunirte con los políticos, llegabas a tener comidas y almuerzos constantes, o sea, eras un hombre full time dedicado a la concupiscencia con la política, y te llamaba muchísimo la atención porque estuvieras tú discutiendo el artículo 8 de la Constitución con un ponente allí y diciendo no, que esto está mal redactado o esto debe ser de esta todo forma. estaba mal redactado. Que en definitiva tú eras muy partícipe de todo aquel proceso. Para mí fueron unos años inolvidables. Había un gran ambiente profesional, no el canallismo y el cainismo que ahora se respira. Ahora daba igual, cada uno pensaba de lo como pensara, no se mezclaban las empresas en esas guerras tan tremendas que se han producido, que se producen, y que a mí la verdad me perturban y me conturban muchísimo. Y era un ambiente absolutamente fantástico, de una ensoñación increíble, y tenías una esperanza permanente, y todos los días te despertabas con la sensación de que ibas a seguir construyendo el futuro entre tú, pero tú estabas ahí también. Era una sensación... Ahora es al revés. Ahora el futuro se está construyendo a pesar de ti. Bueno, ahora sí. El futuro... Bueno, ahora el futuro no existe. Sí, eso es. Ahora vamos a decir no lo de Felipe. Pero el presente inmediato se deciden desde oficinas alejadas de los centros donde se producen las noticias, se homologan todas. Te encuentras un periódico en Extremadura que coincide con el mismo titular de un periódico en Asturias. ¿Por qué? Pues porque ha muerto el periodismo como ejercicio artesanal e individual de alguien que creaba algo. Yo en la época que estuve, en la última época que he estado dirigiendo un periódico en Salamanca, yo estaba perplejo, porque veía que los periodistas hacían el periódico con internet y con los comunicados que les enviaban, bien los partidos, bien los empresarios. Yo no entendía absolutamente nada. Y así se hacían los periódicos, y decía... Y se hacen. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me leía los periódicos, a las 8 me daba una vuelta por todos los hoteles importantes, me hacía amigo de los conserjes y me decía que va a venir Salvador Dalí dentro de 2 días. Y yo estaba ahí sabiendo y cuidando un poco el corralillo de la información que tenías tú que ir poco a poco regándola. Es decir, no... En esos años hay un par de personajes que a ti te llamaran especialmente la atención, que después de conocerlos dijeras, caramba, es mucho mejor de lo que pensaba. Bueno, a mí el político que más me ha impactado por su grandeza se llama Josep Tarradellas, sin ninguna duda. En eso coincidimos. ¿Sí? Yo digo, como decía el Guerra, después del Guerra, Naide. Y después de Naide... Fuentes, decía él, sí. Fuentes. Sí. Sí, la verdad es que después de Tarradellas, Naide, y después de Naide, Naide. Pero en el ámbito... ¿Tú en qué estás en Barcelona y en Madrid? ¿Has desarrollado tu actividad? No. ¿O en empresas de Barcelona? En Valladolid, en aquella época, y en Barcelona. Y vengo a Madrid coincidiendo con las constituyentes, porque me ofrecen Tristán La Rosa, entonces director de Telexpress, la corresponsalía aquí para hacer el seguimiento de las constituyentes. Y al mismo tiempo me contraofertan para que me quede
en el Grupo Z, que estaba empezando, y después ahí es donde yo desarrollé, ya en Madrid, digamos, el periodismo más político, aunque yo lo había hecho ¿Cómo ya describirías el fenómeno Tiempo y el fenómeno Tribuna, que es, digamos, tu ejercicio de sobrevivir a la liquidación de la línea de Tiempo? Pues yo creo que me voy a referir más a Tiempo porque Tribuna fue una reiteración de sí mismo. Y fue breve, además, Sí, para lo que sí, tendría fue que breve, haber la sido. hicieron breve. Sí. Entonces, yo diría que Tiempo era el primer coche que salía al mercado con 2 retrovisores. A diferencia de los clásicos que habían entonces, de Cuadernos, el propio Cambio, todos esos Triunfo tenían un único retrovisor, que era la política. Ignoraban la sociedad, lo que pasaba en la sociedad. Y estábamos en una sociedad en aquel momento muy emergente, con mucha vida, donde se empezaban a situar los protagonistas que después fueron del poder, y en esa mistura casi libidinosa de la jet con los banqueros y con los ministros, y todo revuelto, ofrecía un panorama pues casi en un porcentaje de 33 de dinero, política y sexo, que era la fórmula que Siempre estaba... ha sido para vender, claro, periódicos, revistas y lo que libros. Sea. Y libros también, y cierto. Libros. ¿Cuándo empiezas en televisión? ¿Y qué? Porque claro, la gente se acuerda de tu época de máxima popularidad con La Máquina de la Verdad. Pero tú has hecho muchas cosas. Federico, en televisión con La Máquina hago nada más 42 programas. Y parece que he estado toda la vida. Sí, sí. Es que eso pasa en la televisión. 42 programas. Bueno, pero si llegó a la cosa al extremo que en una chirigota del Carnaval de Cádiz salía unos, iban disfrazados de Máquina de la Verdad, sí, iban con unos cartones y llevaban un enchufe colgando a modo de rabo. Bueno, una cosa tremenda. Fue un momento de una popularidad, bueno, absoluta. Eso, tú no podías ir a ningún lado. No. ¿Cómo se vive haber alcanzado eso y después haberlo perdido o haberlo abandonado, más bien? Con mucha serenidad. Yo creía que vivía... Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha pasado lo que les pasaban a los malos en las películas del oeste, que en los cruces del camino siempre tomaban la dirección contraria. Yo he tomado siempre la dirección contraria. A tus intereses. Me he equivocado de diligencia y me he ido con la compañía más inapropiada. Siempre. Luego, por lo tanto, si hoy me dicen, cuando alguna vez me pregunta, oye, ¿tú volverías a ser periodista? Pues digo tajantemente, en 2008, no. En aquella situación cometería los mismos errores. Es decir, que acabaría haciendo también La Máquina de la Verdad en aquella situación. ¿Pero por qué crees que fue un error? ¿Tú crees que hay en la vida algo que no sean errores? Bueno, sí, algún acierto escaso entre error y error, alguna vez. Pero si no te morirías, o sea... Eso es la negación del acierto, ¿no? El no error. Más bien, creo, sí. El no error. No, porque yo creo que yo no creo que el hecho de La Máquina fuera un error, ni incluso que el que yo me dedicara más a la televisión que a la prensa. Yo creo que formaban parte de ciclos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, o por lo menos yo sí que lo advierto cuando digo esto se ha terminado. Sí, lo notas. Hay algo que dices, esto no es malo. Lo que pasa es que no yo piensas dejé de hacer tribuna, que te toca. Sí. Yo dejé de hacer tribuna, o sea, di el paso a televisión porque me copiaba a mí mismo. Y dije, fatal. Esto de que te plagies tú... Bueno, porque cuando tienes ya un público que te sigue, a veces es casi inevitable. Es un error, pero y difícil entonces, de evitar. En televisión, yo creo que el máximo error que yo cometí es hacer ese programa fuera de un grupo que no fuera una mass media. Porque
si yo hubiera tenido detrás algún grupo Importante. importante, hubiera sido otro el resultado de cara a la opinión publicada. Sí. Porque hay una cosa curiosísima. Es decir, yo de esto nunca quiero hablarlo. 4 páginas me dedicó el New York Times. 4 páginas. Entonces, o estaba equivocado el New York Times o estaba equivocado el país. O a lo mejor ambos. Sí, Bueno, había... Julián, ¿esto en qué años es ese año de la máquina de la verdad? Porque es prácticamente 40 y tantas semanas, pues es un año. He llegado a la conclusión que los años no existen. Ah, bien, esto me parece muy consolador y te compro esa mercancía. Los años no existen, pero digamos, pues podemos decir que estaba de presidente este o el otro o el de más allá para situarnos. Estaba de presidente Felipe González. Estaba de presidente Felipe González. ¿Cuál ha sido? Y yo empecé, pues por una curiosidad. Siempre me ha movido la curiosidad. Yo no sabía si los cables de los estudios de televisión daban calambre. O sea, esto es una... puede parecer una gilipollez. Bueno, un poco, Pero sí. yo decía, ¿y esto? Coño, qué peligro aquí estar trabajando. Te podías haber metido electricista, que hubiera sido más breve. Pero para eso había tenido que tener enchufes y yo nunca los he También, tenido. claro, bien. ¿Cuál es el peor y el mejor presidente? Porque tú los has visto a todos Para en la mí. política. Sin ninguna duda, el mejor presidente ha sido Aznar. ¿Y Y el el peor peor? presidente, Adolfo Suárez. Suárez, qué curioso, porque ahora todo el mundo... Bueno, Adolfo Suárez es un hombre que está enfermo, a mí yo le tengo mucho respeto, pero era resultado de una carencia y de unas ignorancias. Y yo creo que uno de los mayores fracasos que este país tiene es el Estado de las Autonomías. Es un disparate. Que es una manera de Es un Suárez de disparate. contentar a los socios sin contentarlos. Eso, Tarradellas, que era una persona muy inteligente, que estaba de vuelta ya de todas las vanidades y que había sido un incendiario y en la época el exilio le había hecho reflexionar. Me dijo, mire usted, un país que tenga 17 precios distintos de aceite es imposible que funcione. Y Tenía 17 parlamentos y 17 tribunales de justicia, a eso hemos llegado. Era claro. una caricatura, pero él lo que me quería decir, sí. que eso ya no era una nación, ya era otra cosa. Y es lo que es. En este libro ya, en lo que ha aparecido, no de prepublicaciones, pero sí de entrevistas, digamos más bien entrevistas arrojadizas de estas, pero que bien, a los libros les vienen bien, se hace eco de muchas historias que cuentas, algunas políticamente chocantes, por ejemplo la zarzuela, cuando tú oyes al rey hablar de Jaime, no, Jaime, no, Jaime. No, eso no lo hagas, Jaime. No, Jaime. Esto en vísperas del 23F. El domingo anterior, justo el domingo anterior. ¿Tú estabas convencido de que venía el golpe, como mucha gente? Hombre, yo creo que estábamos esperándolo. Todo el mundo lo que no sabía es ¿Cómo se iba a producir y cuál era el grado de crueldad que podría tener, ¿no? Pero a mí me parece un poco que nos ocurría lo que ocurrió durante muchos años en la Argentina previa a Videla, que Sí, venían los militares... ¿Cuándo vendrían los militares? Sí. Que cuándo iban a venir los militares, ¿no? Ahí hay una cosa curiosa desde el punto de vista histórico, que yo creo que convendría no orillar. Y es que porque son dos militares altamente monárquicos Armada y Milán. los que dan el golpe. Y convendría no orillarlo y saber que había un golpe mucho más violento, que era el golpe de los coroneles, que era republicano, entre cuyos objetivos estaba la detención de la familia real. De esto no se ha hablado. Yo lo cuento porque ese informe se lo llevó el comandante José Luis Cortina, que fue el único, te acordarás, que juzgaron en campamento y al único que no condenaron. Condenaron después a 6 años y su padre murió quemado. En un piso. Sí. No le dejaron fotografiarse en aquella escena de familia donde estaban todos los implicados. Porque lo consideraban el traidor. Exacto, sí. Y él entregó un informe como 15 días antes
informe que llevó en compañía del que era entonces presidente del PUAP, Partido Unificado de Alianza Popular, Félix Pastor Redrojo. Que además es notario, hombre rico, rumboso, es, o sea, lo contrario de Fraga y del joven Gallardón. Y mi padrino. Además. Padrino de mi segundo matrimonio, Dios le tenga la gloria, al matrimonio, digo. Sí. Y de mi hijo pequeño. Antes has dicho que tú tienes una compulsión casi enfermiza a casarte en cuanto tienes ocasión. ¿Cuántas veces te has casado? Me he casado 2, pero he vivido emparejado desde los 16 años. Desde los 16. Ah. Bueno. Yo me casé con mi primera mujer, que la conocí con 14 años ella y yo 16, cuando yo no tenía cumplido todavía los 20 años. Y no he parado. ¿Ahora no por cuál vas? ¿Eh? ¿Ahora por cuál vas? No, ahora ya he perdido la cuenta. Me han pasado lo de los huelguistas de transportes. Se ha pasado el tacómetro. Sí, ya cuenta 0, 0, ya 0. está en la cuenta 0, 0. Yo recuerdo que te conocí cuando estabas con Natalia Escalada y hay una historia, una anécdota que cuentas que yo no sé si te lo había oído contar a ti o quizá a alguien de esta generación, pues a lo mejor a Gutiérrez o tal, que cuentas con mucha gracia. Bueno, los personajes pueden ser esos u otros, pero tú estás en un yate dándole, porque tú has sido torero, luego contaremos lo de torero, dándole unos pases con una toalla, sí. Con una toalla, una famosa presentadora, bióloga, etcétera. Bien. ¿Qué? Que entraba bien. Da esa impresión, ¿no? Que tiene, en fin, casta y tal. ¿Sabes tú que para torear de salón hace falta saber entrar? Sí, no es tan fácil. He creído entender por la referencia que tú estás en un yate en ese momento que por los datos que das parece que es el de Sabater, el de Corín y Arnau, el socio de Ruiz Mateos, que huyó de España y bueno, y se organizó la parda cuando la intervención de Rumasa. Y en ese momento pasan otro y que nunca otro le han barco, pagado el justiprecio, además, ni nunca. La indemnización. Bueno, y una mujer salta de otro barco que es tu legítima, te ve toreando donde no entonces era mi debías, novia. o tu novia, ves igual, el efecto fue el mismo, Sí. porque va y ¡pum!, te mete un bofetón que no sé si te tira, pero en todo caso el bofetón te lo llevas, cosa que es muy celebrada por la concurrencia, claro. Muy celebrada. Y luego se da media vuelta y se vuelve a tirar al agua y se va. Era mucho más largo y además yo escondiéndome de mis propios redactores que me perseguían en las zodias y que uno iba a disparar y decía yo no me atrevo, atrévete tú, joder, cualquiera. O sea, todo para comprar el scoop, para venderlo, claro. Pero no se atrevieron a hacer la fotografía. Bueno, casi mejor. Hay otras mujeres famosas, algunas compartidas incluso con las más altas instancias, como suele decirse. No empecemos, Federico. No, sí. Digo porque lo cuentas tú. Sí. Pero yo qué cuento, a ver. Pues cuentas lo de... Es que claro, no. Es que si digo el nombre no aparece. Como el nombre no aparece, bueno, además así te evito una querella. ¿Para qué vamos a...? No creo que ella la pusiera, pero en fin. Bueno, el caso es que tienes una vida muy ajetreada. Siempre has tenido una vida muy ajetreada, pero excesivamente ajetreada. ¿Y en qué momento el periodista de éxito, el novillero que fue, porque tú llegaste a torear? 11 veces de luces. De luces, además, no simplemente campero, no, de luces. Sí. ¿Y qué tal se te daba? Uno de los presentadores del libro del lunes es precisamente Palomo Linares, en cuya finca he toreado mucho. Por la verdad, yo tenía mucho arrojo y tenía bastante pellizco gitano toreando. Pero para eso, para torear, así hay que torear, como tú sabes, muchas veces, porque yo lo que nunca he sido es un albañil del torero. Hay muchos albañiles del torero. Claro, bueno, ahí estamos viendo ahora la imagen del sindicato, tu tarjeta sindical, la agrupación sindical de matadores españoles de toros y novillos. Eso es. Voy a decir, y algún becerro también. Y becerras. Becerras, siempre has tenido esa tentación de esas... ¿En qué momento, Julián, después de haber sido torero, de haber triunfado en
muchas plazas del periodismo, especialmente en la prensa escrita y en la televisión. Tú dices esto del periodismo es un asco, no vale la pena, y te lanzas a este libro Un hombre solo. Yo hacía tiempo que lo quería hacer, pero no encontraba la ocasión, me encontraba siempre rehén de mis propias circunstancias, de los compromisos, y yo me quería alejar un poco del mundo del periodismo. Entonces, cuando yo abandono la dirección del periódico en Salamanca, tengo un momento de reflexión muy profunda, entro en una crisis sentimental y profesional que me deja muy tocado, y me veo en la necesidad de escribir lo que siento y arrojarlo sobre un papel. Yo estoy de verdad 5 días en una bañera sin salir, y como el payaso de Henry Ball, llorando a moco tendido y desgarrado, con todas las afecciones coronarias que yo tengo y las que tendré todavía más, porque esto, cuando empieza a la maquinaria a averiarse, pues se te avería ya todo. Bueno, pero tú te tuneas bastante bien, ¿eh? Tienes buen aspecto. Sí, bueno, es el chasis solo. Sí, sí. El motor está un poco... Pero da la impresión de que has encontrado un motor nuevo en esta forma de hacer Te voy a decir una literatura, cosa, ¿no? fíjate, ese libro me ha salvado. Me ha salvado como ser humano. Como ser humano me ha salvado. Porque me haya servido para decirme delante del público lo canalla que he sido. Y no me ha importado. Desnudarme e intentar construir un hombre nuevo. Creo que ha sido un ejercicio de humildad muy descarnado, muy doloroso, al punto que los primeros 60 folios eran tan duros que los tuve que volver a escribir y cambiar el teclado del ordenador porque los circuitos se habían estropeado de las lágrimas que yo había echado. Caramba. Bueno, entonces el lunes habrá que estar. Lo presentan Palomo Linares, Victoria Vera, la bellísima Victoria Vera, una de las musas de la transición. Claro. Sí. La primera mujer española, primera actriz, que hizo un desnudo integral. Sí. Me parece que se llamaba Ulises, ¿no? ¿Por qué corres, Ulises? Ah, ¿por qué corres, Ulises? Sí. Antes había hecho un medio desnudo, Sí. Goyanes, en Ecus. En Ecus. Ah, no, en donde era el primero fue Ecus. No estoy seguro cuál fue. El Sí, primero sí. fue Ecus, Fue pero Ecus. la primera figura, Ecus, sí. además, bueno, como era Victoria Vera, que era Sí. vistosísima. Sí, y lista, Lista, sí. lista. Y el otro es Enrique Mújica, Otro de los de izquierda, de cuando la izquierda era izquierda. al que yo conocí en Valladolid, cuando ya conspiraba, y cuando decía en las declaraciones que me preguntaban, hay una librería en Barcelona, que no te voy a citar aquí, pero que tú sabes, o sea, deducirás quién es, que ha dicho, este no presenta el libro aquí, porque era un rojo perdido, se ha hecho un facha impresentable. Ahora, es curioso que siempre lo dicen los que en cambio siempre están con el régimen. Sí. Una vez te acusan de rojo y otra vez de azul. Ahora, ellos siempre están con el que manda. Yo le conocí a Enrique Mújica porque yo hice unas declaraciones cuando me marchaba del norte de Castilla, y yo dije, yo quiero una sociedad sin clases y recuperar la herencia de Pablo Iglesias. Y te llamó Enrique para decir, yo tengo la marca, ¿no? Y me dijo, y ten cuidado con Antonio García López, Sí. que no es el albacea de Prieto, Desde aunque lo luego diga. que no. No, más bien sería de Virginia. No, era él, hacía ya. constar como albacea de Prieto. Bueno, Julián, después de la presentación del libro, cuando vayamos a la segunda parte del libro y a otros proyectos que se ve que tienes ahí bullendo, pues tendremos ocasión de repasar y de darle una vuelta. A ver, después de la aventura, no es lo mismo escribir un libro que publicarlo y ver el eco que tiene. Tendremos ocasión de volver a vernos aquí en Libertad Digital Televisión. Estoy encantado. Espero que la próxima vez no haya piquetes de camioneros. Espero en la calle, aquí en Libertad de momento no. Porque en muchos puntos no se puede atender a la reposición. No ha salido el libro presentado, físicamente no se ha hecho la presentación, y me dice el editor
que en el polígono que se encuentran los libros en Madrid No no, se le puede dejan sacar. salir. Claro. En fin, Julián, muchas gracias Cosas que pasan. por estar con nosotros. Enhorabuena por el libro y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Cuando tú quieras, Federico. Bien, le recuerdo la pregunta que les hacíamos esta semana: ¿quién está quedando peor con esta huelga de transportes y todo lo que le cuelga? ¿El gobierno por su inacción, los piqueteros por su violencia o la oposición por su ausencia? Ya saben ustedes que hay que marcar LHF, la hora de Federico, A, B o C, al 5933. 5933. Y les mandamos dedicados, no ya un libro, sino 3, esto para contribuir al IPC, el libro Barcelona, la ciudad que fue, la reedición que acaba de salir esta semana de Lo que queda de España, de mi primer libro, y Más España y más libertad, que es el último, que llega hasta las últimas elecciones, inclusive justo hasta la gran traición de Mariano Rajoy. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches, amigos, y buenas noches.